Hola, ¿cómo están? En nuestro primer video de taller de arte en Iseta y a pedido de todas mis alumnas es que empezamos estos videos en cuarentena. ¿Para qué? Para que sigan tejiendo en sus casas y para que no les falte la clase, ¿sí? Y que puedan aprender siempre un poquito más y se sume mucha gente, la que quiera, ¿sí? Este video es para todos ellos, para todos los que les gusta tejer. Vamos a empezar, por ser el primer video, mostrando los tipos de agujas que podemos llegar a necesitar. En realidad vamos a usar todas, porque vamos a seguir subiendo videos todos los miércoles. Entonces, lo recomendable es tener de una aguja 3, 3,5, 3, porque estas son para tejer con hilos finitos, así, y más finitos también, hasta una 9, 10, 12 que son para tejer con totora, ¿sí? O para tejer con lanitas gruesas como estas, como la Gordon que yo tengo ahí atrás. Estos tipos de elementos los pueden conseguir en Hacelo Vos, Mendoza 1182, ¿sí? Hacelo Vos es una casa que vende lanas y todos los utensilios para hacer cualquier tipo de tejido, ¿sí? Te espera Nancy con muchas propuestas y muchas cosas lindas, ¿sí? Lo que vamos a hacer en la primera clase, como para empezar, es aprender a hacer el tejido de abuela, ¿sí? Que es el cuadradito de abuela. Con ese cuadradito nosotros podemos hacer desde cuadraditos para una manta o una pañoleta hasta chalecos, camperas, suéter o lo que se les ocurra. Se pueden hacer un camino de mesa, un mantel, todo a partir de ese cuadradito, ¿sí? Porque esta es la base para hacer o varios cuadrados y unirlos, o hacer un cuadrado y a partir de ahí seguir tejiendo para formar o tejidos redondos o tejidos cuadrados, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar con una aguja 3, ¿sí? Para que sea bien livianito. Lo primero que tenemos que hacer para empezar el cuadrado es hacer un círculo mágico, como si fuera a hacer un nudo, pero en vez de cerrarlo, lo voy a hacer flojito y lo voy a dejar así abierto. ¿Por qué? Porque voy a pasar todo mi tejido por este círculo, ¿sí? La primera vuelta la voy a pasar todo por este círculo. Entonces, tengo el círculo así. Empiezo. La lana siempre tiene que quedar para abajo, si no se me desarma el círculo mágico. Acuérdense de darlo vuelta. Empiezo 3 cadenitas, acuérdense que las 3 cadenitas, siempre para subir a una vuelta nueva, empiezo con cadenitas. En este caso voy a hacer 3 cadenitas porque es una vareta, ¿sí? Si fuera un punto bajo, son 2 cadenitas. Si es una vareta doble, son 4 cadenitas. Si es una vareta triple, son 5 cadenitas. Y así le voy a ir subiendo una cadenita de acuerdo al punto o bajando una cadenita de acuerdo al punto, ¿sí? Bueno, entonces, tengo 3 cadenitas. Voy a hacer 2 varetas. Fíjense. La cadenita, las 2 varetas. Voy a hacer ahora una cadenita, ¿sí? Fíjense el círculo mágico, las 3 cadenitas, 2 varetas, una cadenita y voy a irme al lado a hacer 3 varetas más, ¿sí? La primera vuelta son 4 grupos de 3 varetas, ¿sí? Acá tengo 2 grupos, siempre divididos por una cadena, ¿sí? En la primera vuelta van a tener 2 varetas y 3 cadenitas porque es donde se sube, ¿sí? Para empezar el punto. Entonces, tengo 2 grupos, hago otra cadenita y voy a hacer 3 varetas más. Esto es para formar el cuadrado. En donde me quedan las cadenitas, me van a formar las esquinas, ¿sí? Tengo otro grupo de 3, voy a hacer otra cadenita
El último grupo de 3, porque acuérdense que eran 4 grupos de 3 varetas divididas por una cadena. El último grupo de 3. Hago una cadena y cierro, fíjense, tengo 3 varetas, una cadena, 3 varetas, una cadena, 3 varetas, una cadena, 3 varetas y una cadena acá. Cierro el círculo, ¿sí? Y fíjense que se tiene que formar, siempre estilito lo vamos a dejar para abajo. Se forma un cuadradito, ¿ven? Se va formando. Donde tengo las cadenitas son las 4 esquinas, ¿sí? Voy a unir acá con un punto deslizado. El punto deslizado es así. Meto, agarro lana y cierro los dos puntos juntos. Siempre para cerrar una vuelta la voy a cerrar con punto deslizado. En la próxima vuelta, en la segunda, voy a hacer 3 cadenitas para subir. Me voy a ir a la esquina de atrás, fíjense, en la cadenita de atrás, voy a hacer 2 varetas. Porque una es la de la cadenita, ¿sí? Y ahora me voy a ir. Voy a hacer una cadena y me voy a ir a la otra esquina. Ahí voy a hacer 3 varetas. 3 varetas. Una cadena y vuelvo a hacer 3 varetas en el mismo punto. ¿Por qué? Porque tengo que formar una esquina. Si yo no hago 3 varetas, una cadena y vuelvo a hacer 3 varetas en el mismo lugar, no se me va a agrandar nunca el cuadrado, ¿sí? Se me va a cerrar, digamos. Entonces, hago 3 varetas, una cadena y 3 varetas siempre en el mismo hueco, ¿sí? Ahora las esquinas van a tener 6. 3 varetas, una cadena y 3 varetas. ¿Ven cómo se forma la esquinita? ¿Ven? 3 varetas, una cadena y 3 varetas. Hago otra cadenita. El punto del cuadrado mágico es 3 varetas y una cadena, ¿sí? Siempre tiene que haber una vareta que divide a las otras 3 varetas. Pero si yo lo hago derecho, son 3 varetas y una cadena, siempre. Nada más que voy a ir en circular o en cuadrado. Ahora hago una cadena y me voy a la otra esquina y vuelvo a hacer lo mismo. 3 varetas, una cadena y 3 varetas, ¿sí? Para formar la otra esquina, ¿sí? Ahí hago 3 varetas, una cadena y 3 varetas. Fíjense cómo se va formando el cuadradito. ¿Ven? Las cadenitas son las esquinas y las cadenitas del medio es donde yo voy en la próxima vuelta, voy a agarrar las 3 cadenas, las 3 varetas, perdón. Seguimos acá. Una cadena, vuelvo a hacer 3 varetas. Acuérdense que esta es la otra esquina. Una cadena y 3 varetas más. Termino esas 3 varetas y hago una cadena y me voy a la otra esquina, ¿sí? Y en la otra esquina tenía 3 varetas hechas anteriormente de la vuelta que subí. Voy a hacer 3 varetas. Una cadena y uno con punto deslizado para subir a la próxima vuelta, ¿sí? Siempre uno en la cadenita que me quedo. Fíjense cómo va quedando el círculo, el cuadrado, perdón. ¿Ven? Así les tiene que ir quedando todas las vueltas. Les voy a mostrar una vuelta más. Subimos con 3 cadenitas y después les voy a mostrar cómo cambiamos de color. Me voy atrás, a la cadenita de atrás y hago 2 varetas, ¿sí? Hago una cadena y ahora no me voy a ir a la esquina porque tengo en el medio una cadena, ¿sí? Entonces voy a hacer 3 varetas. Acuérdense que ya habíamos hecho una cadenita. 3 varetas, una cadena
y me voy a la otra esquina. Y en la esquina, como siempre, en todas las esquinas va a ser igual, van a ser 3 varetas, una cadena y 3 varetas, para que se vaya agrandando el cuadrado y se me formen las esquinas, ¿sí? Si yo me olvido de hacer la cadena o me olvido de las 3 varetas, se me va a ir redondeando el tejido, ¿sí? Fíjense, en esta vuelta se me agrandaron 2 cadenas, ¿sí? En la próxima vuelta voy a tener 3 cadenas y en cada de esas cadenitas voy a hacerle 3 varetas, como hice acá. ¿Ven? En la vuelta anterior tenía las esquinas y en el medio una cadena. En ese medio hice el grupito de 3 y el punto es el mismo. 3 varetas, una cadena. Me voy a la otra. Tengo una esquina, fíjense, y ahora me voy a la cadenita de la vuelta anterior. Y hago 3 varetas, una cadena y me voy a la otra esquina. ¿Sí? Es simple porque es siempre igual. Se tienen que acordar que en las esquinas, yo ahora les voy a ir dictando por si quieren anotar en un cuadernito las vueltas. 3 varetas, una cadena, me voy a la esquina, 3 varetas, una cadena y 3 varetas en la misma esquina, ¿sí? Siempre, siempre, siempre las esquinas tienen que tener 6 divididas en el medio por una vareta para formar la esquinita, ¿sí? Se pueden hacer con 2 o con 4, dependiendo del grosor de la lana también, ¿sí? Este cuadrado se puede hacer 2 varetas y una cadena, o 4 varetas y una cadena. Yo sigo y ahora en la próxima vuelta les voy a dictar, así ustedes anotan en un cuadernito. Les recomiendo que se agarren un cuadernito exclusivo o una agenda vieja o lo que tengan para tejido, para ir anotando, porque vamos a hacer tejidos distintos, ¿sí? Vamos a hacer crochet, 2 agujas, telar, y voy a ir dándoles distintos tips de los distintos tejidos. Vamos a hacer bordado, vamos a ir haciendo varias, ¿sí? Voy a subir varios videos con distintos tejidos. Seguimos, una cadena, 3 varetas. Acuérdense que en la esquina que voy a ir a cerrar el cuadrado, ya tengo 3 varetas hechas del anterior. Apenas empecé, hice 3 varetas y me fui. Entonces me quedó media esquina hecha. Me voy a la esquina, hago 3 varetas y una cadena, porque ya hice 3 al inicio, ¿sí? Hago una cadena y cierro con un punto deslizado. El punto deslizado es así. Meto en la cadenita, enlazo y paso los dos juntos, ¿sí? Ese es siempre para cerrar la vuelta. Bueno, miren cómo se va formando el cuadradito. Si yo esto lo sigo, se va a ir agrandando. No tiene fin, o sea, el cuadrado. Yo lo puedo hacer grande como para hacerme un chaleco. Hago un cuadrado y lo uno acá arriba, ¿sí? Entonces me queda, solamente después tengo que unir los costados y me queda un chaleco, ¿sí? Con un cuello recto. Pueden hacer un almohadón, pueden hacer un posapava, pueden hacer posavasos. Hay infinidades de cosas para hacer. Pueden hacer varios cuadraditos chiquititos, unirlos y hacer un bolso. Pueden hacer un chaleco para niños. Pueden hacer una manta, ¿sí? De acuerdo al grosor que utilicen de la lana, va a ser el tamaño también y las vueltas que tengan que hacer del cuadradito. ¿Qué les voy a mostrar ahora? Bueno, les voy a dictar. En la primera vuelta, la primera para arrancar es el círculo mágico, ¿sí? Hacemos el círculo mágico, que es un nudo sin cerrar, y ahí voy a montar la primera vuelta, vuelta 1, voy a hacer 3 varetas, una cadena, 3 varetas, una cadena, 3 varetas, una cadena. 4 grupos de 3 varetas divididos por una cadena, ¿sí? Acuérdense que cuando subo la vuelta, son 3 cadenitas que suplen a una vareta. En la segunda vuelta voy a hacer, subo con 3 cadenitas,
me voy a la cadenita de atrás y hago 2 varetas, una cadena y hago una esquina. 2 varetas, perdón, hago 2 varetas, una cadena y me voy a la cadenita que está en el medio. Y hago 2 varetas y una cadena, ¿sí? 3 varetas, perdón. Estoy desconcentrada. En la segunda vuelta voy a subir y voy a hacer 3 varetas, una cadena y me voy a la otra esquina. Y hago 3 varetas, una cadena, 3 varetas y me voy a la otra esquina. Y hago 3 varetas, una cadena, 3 varetas y me voy a la otra esquina. Y así hasta terminar el cuadrado. En el último cuadrado, acuérdense que yo ya hice 3 varetas. Entonces voy a hacer 3 varetas, una cadena y un punto deslizado. En la tercera vuelta voy a hacer, hay una mosca, 3 varetas y me voy a ir al medio a hacer 3 varetas, una cadena, 3 varetas, una cadena y me voy a ir a la esquina. 3 varetas, una cadena y 3 varetas en el mismo punto, ¿sí? Y así voy a ir girando y voy a hacer una cadena, 3 varetas en la cadenita anterior, una cadena, 3 varetas y una cadena. Me voy a ir siempre a las esquinas. Fíjense cómo les tiene que quedar. Un abaniquito, así. En las esquinas siempre les va a quedar el abaniquito agrandándose. Le voy a hacer otra vuelta. 3 varetas y me voy atrás, a la cadenita de atrás. Y hago 2 varetas y una cadena. Y me voy, fíjense que en la vuelta 4 tengo 2 cadenitas para llegar a la otra esquina. Entonces voy a hacer 3 varetas, una cadena, vuelvo a hacer 3 varetas en la otra cadenita que sigue, una cadena y ahí recién me voy a la esquina. 3 varetas, una cadena y 3 varetas más en el mismo punto, porque acuérdense que es una esquina, ¿sí? Y ahí me queda formada la primera esquina, ¿sí? Fíjense que ahora, en vez de haber un grupo de 3 varetas, hay 2 grupos de 3 varetas. Y en la próxima vuelta va a haber 3 grupos, 1, 2 y 3. Y así se va agrandando el círculo mágico. ¿Cómo hago si quiero cambiar de color? Ahí les muestro, ¿sí? Cómo hacer para cambiar de color. No se pierdan el video de la próxima, el segundo video, porque les voy a enseñar a hacer los mandalas. Los mandalas tejidos a crochet. Bueno, hay infinidades de modelos para hacer. Yo les voy a dejar varios abajo después, pero vamos a hacer uno, ¿sí? El que quiera ir comprando, puede ir comprando el círculo de alambre o el círculo de fibro fácil. No sé si se está consiguiendo ahora por todo el tema de la cuarentena, pero bueno, la idea es que hagamos el mandala hecho con crochet. ¿Sí? Bueno, voy a ir cerrando la vuelta. Y si quieren me pueden mandar fotitos de los trabajitos que van haciendo con el círculo mágico. Pero quiero cerrar esta vuelta para mostrarles cómo cambiar de color sin hacer un nudo y sin que se vea el hilo. ¿Sí? Hago esta esquina y me voy a las 2 cadenitas de la vuelta anterior y hago 3 cadenas, 3 varetas, perdón, una cadena, 3 varetas en la otra cadenita y ahora hago una cadena y me voy a hacer las últimas 3 varetas para cerrar la esquina. ¿Sí? Hago 3 varetas, una cadena
y cierro con punto deslizado, ¿sí? Ahí, cerré con punto deslizado, ¿sí? Miren cómo se va agrandando el cuadrado. Para cambiar de color, voy a cortar la lana, más o menos por ahí. Voy a agarrar otro color, cualquiera. Y voy a agarrar y voy más o menos a dejar la misma cantidad de un hilo que del otro. Entonces, voy a agarrar el hilo de la lana que voy a usar ahora y el hilo de la lana que corté y lo voy a sostener con el tejido. Fíjense, yo lo pongo ahí y lo sostengo con el tejido y empiezo a tejer con la lana nueva. En la primera vuelta voy a tirar un poquito la lanita de abajo, que es la rosa, para que se cierre el punto y no se vea, ¿sí? Pero sigo sosteniendo siempre las dos lanas. Hago 3 cadenitas con la lana nueva, me voy porque el tejido es el mismo, igual. Hago 2 varetas, una cadena, pero voy a ir sosteniendo estas dos lanitas, ¿sí? Fíjense, estas dos lanitas las voy a ir sosteniendo y las voy a ir tejiendo, ¿sí? Ahora hago una cadena y me voy a la cadenita de la vuelta anterior. Fíjense que yo la voy sosteniendo. 1, 2, 3 varetas. Una cadena y ven que va quedando adentro. Así no corto y el tejido no tiene nudos. Me voy a la otra cadenita y hago 2 varetas. 3 varetas, una cadena y me voy a la otra. Y así hasta llegar a la esquina, que es donde se terminan de esconder los hilos. ¿Sí? Me voy a la esquina y agarro 3 varetas. Una cadena, 3 varetas y ahí terminé de esconder todos los hilos y no tuve que cortar, ¿ven? Llegué a la esquina, si después se ve un poquito se corta, pero ahí nomás. Hago una cadenita y continúo con el tejido normal. 3 varetas.